Dios les bendiga a todas las personas en estas transmisiones en vivo de parte de Avivamiento. Amén. Le damos un aplauso a Dios grande. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos saludándoles aquí porque bien he sabido que en esta noche íbamos a estar en este 30 de abril del 2026 en una vigilia, y estamos aquí transmitiendo para ustedes porque queremos compartir con ustedes esta palabra también para que sea de bendición para nuestros hermanos que están aquí y los que están a través de las transmisiones escuchando la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos listos en esta noche y vamos a entrar a la palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Libro de Hechos. Estamos en esta transmisión, en esta vigilia de esta noche. Mira qué hermoso, hemos cantado tan lindo. Aquí las hermanas han cantado y aquí unos niños que nos acompañan han cantado tan hermoso en esta noche que no lo transmitimos las alabanzas, pero se está poniendo bueno. Amén. Se está poniendo bueno. En Hechos capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Ok, vaya ahí, Hechos 10, 1 en adelante. Cuando ya esté ahí, me dice con un fuerte amén. 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 Ok, ya están ahí por aquí. Por acá ya van a llegar. Hechos 10. Ahí estamos. Hechos 10 del 1 en adelante. Está enseguida de los 4 evangelios y de los de los 4 evangelios después del evangelio de Juan. Sigue Hechos. Bien, ¿estamos ahí ya? Perfecto. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, esta escritura tiene el encabezado acerca de
Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio, aunque Cornelio era una persona que servía a Roma en aquellos días como soldado, como centurión, como alguien que tenía compañías de soldados a cargo, él servía a Roma, y Pedro, que era de Israel, él servía a Cristo. Amén. Pero este Cornelio, dice la Escritura, que él acostumbraba la oración. Amén. ¿Cuántos acostumbran la oración aquí? Levante la mano conmigo. Y si no levantó la mano, ya que terminemos el servicio, se me queda, porque vamos a estarle ministrando. Este Cornelio acostumbraba la oración, y dice que en la hora novena de un día anterior, un ángel de Jehová le aparece a Cornelio y le dice que mande traer a este Simón Pedro, que estaba allá, ¿verdad? Porque este hombre estaba orando, estaba en la oración, estaba en la intercesión. Una persona que ora es una persona que intercede, porque si usted ora, está intercediendo. Es una persona de oración, de intercesión. Cuando nosotros oramos a Dios, se nos vienen palabras de pedir, no solamente por lo que a nosotros nos conviene, porque a veces no podemos ser en la oración injustos, y Dios no nos deja ser injustos en la oración de que nosotros pidamos solamente por nosotros y para nosotros, sino que también Dios nos lleva a orar por aquellas personas que conocemos, que tal vez hemos dejado de ver, de personas que son de otra ciudad, que son familia o no familia, por situaciones que están viviendo el mundo, nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestra nación, nuestro estado, que están sucediendo y están pasando. Y nosotros, el mismo espíritu de intercesión que nos lleva a orar, nos lleva a interceder por lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Y Cornelio era una de estas personas que él, desde el momento que nosotros estamos hablando de una persona que servía a Roma, muchas veces muchos de los que servían a Roma, que eran, vamos a decir, romanos, se consideraban personas contrarias totalmente al plan de Dios, porque Roma hasta el día de hoy, usted sabe bien que Roma tiene un principio, el cual va, vamos a decir, contrario a lo que es la palabra de Dios. O sea, lleva parte de la palabra, no quiero decir que está en toda totalidad contraria, lleva parte de la palabra, tienen buenas cosas. Claro que sí tienen buenas cosas, porque también hay buenos cristianos, hay buenas gentes ahí, pero la enseñanza, la instrucción tiene mucho que ver. La disciplina acerca del apego a la palabra de Dios tiene mucho que ver, ¿verdad?, en esa parte. Pero ya desde el momento que hablamos de personas romanas o que sirven a Roma, estamos viendo un centurión que sirviendo a Roma, dice la Biblia que adoraba a Dios. Amén. Y tal vez nosotros, o muchas personas que tienen costumbres diferentes a lo que en este caso Cornelio representaba, a diferencia de Pedro, personas que tienen otras costumbres que no son las de un verdadero cristiano, ¿verdad? Porque en este caso Cornelio estaba en proceso, por eso le dice el ángel: ve y llama a Pedro y él te dirá lo que debes de hacer. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que hay personas que tienen costumbres que no van de acuerdo
a ser un verdadero cristiano, pero que son personas que adoran a Dios, que son personas que oran, que son personas que necesita a alguien, uno como Pedro, que les enseñe cómo poder enderezar su vida, su camino, para ser uno como Pedro, que ora, pero que también lleva una vida cristiana pegada a la persona de Jesús. Amén. Esto quiere decir, si hay muchas personas que oran, si hay muchas personas que tienen comunión con Dios como Cornelio, pero nada más les falta algunas cosas que a través de Pedro, o a través de algunos Pedros que están sueltos por el mundo, que han sido levantados por el mundo como Pedro, tienen que ser personas que vienen a instruir, a decirte qué es lo que tú tienes que hacer, que hacer para ser como un verdadero hijo de Dios. Amén. Voy a decir algunas costumbres que algunas personas tienen y que son personas que oran. Es decir, hay personas que son oradoras y que interceden, pero que todavía tienen la costumbre de, vamos a decir, de desfalcar o robar o mentir, pero son personas que aman a Dios y son personas que oran a Dios. Pero hay unas cositas por ahí, diga conmigo, pero hay unas cositas por ahí que tienen que ser quitadas. Dile a la que está de lado eso, díselo tú. Hay unas cositas por ahí que tienen que ser quitadas. Ay, ya estamos pisando callo. Sí, porque esto era lo que estaba pasando con el centurión Cornelio y en la casa de Cornelio y con los servidores de Cornelio. Cornelio oraba, pero había unas cositas que tenían que ser quitadas, ¿verdad? Había unas cosas. Mira, Cornelio era una persona que amaba a Dios, temía a Dios, oraba a Dios, intercedía por algunas cosas delante de Dios, pero principalmente lo que vemos en el enfoque aquí en la palabra es que era una persona que no era bautizada. Exacto. Y hay personas que son muy buenas para orar, hay personas que tienen palabra, hay personas que aman a Dios, pero les falta algunas cosas, como entre ellas el bautismo. Dígale a la que está de lado. Les falta algo. Bueno, esto es lo que estaba muy claro en la vida de Cornelio. Pero también quiero decirte que en la vida de Cornelio había algunas cosas que Cornelio mismo vivía, que no las menciona la Biblia, pero si estamos hablando de una persona no bautizada, quiere decir que si aún los bautizados tenemos todavía cosas que Dios nos está puliendo, que Dios nos está quitando, cuanto más una persona que no tiene un compromiso directo con Dios. Esto era lo que le faltaba a Cornelio, un compromiso directo con Dios. Dile al que está de lado, ¿quieres un compromiso directo con Dios? Amada persona, hay muchas personas que nos topamos en el mundo que realmente son personas que aman a Dios. Definitivamente son personas que aman a Dios y son personas que les gusta la oración y son personas que incluso les gusta congregarse, pero les falta algo. Les falta, primeramente, quitar algunas cositas, entre ellas el compromiso con Dios. Cuando fue llamado Pedro, estando allá en la azotea, en la casa de Simón el curtidor, el proceso de Dios para con Cornelio fue muy... a mí me impresiona cómo Dios le habla a Cornelio y cómo Dios le habla a Pedro al mismo tiempo. Porque Pedro, si no hubiera tenido ese éxtasis de ese lienzo que bajaba con cuadrúpedos, con todas aves y reptiles, que Dios trata con él y le dice, Pedro, mata y come, y Pedro decía que no, porque cosa inmunda no había entrado por su boca.
que él no iba a comer, y lo hizo Dios 2 veces, de modo de que le enseñó a Pedro que lo que Dios había santificado, ¿verdad? O sea, que no llame inmundo lo que Dios había santificado. ¿Sabe que ese trato de Dios para con Pedro en ese lienzo era que lo estaba preparando para ir con uno que él consideraba como pueblo de Dios, a un centurión, a un romano que lo consideraba como inmundo? ¿Entiende eso? Entonces Pedro estaba siendo al mismo tiempo tratado por Dios en que no llame inmundo lo que Dios ya santificó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay personas que incluso delante de Dios se sienten indignas, se sienten inmundas, pecadoras. ¿Cómo yo me voy a acercar a Dios si he hecho esto, he hecho aquello, acabo de hacer esto y no soy digno de acercarme a Dios? Por eso muchas personas no se congregan cuando las invitan, porque se sienten indignas. Dicen, vamos, voy a dar un ejemplo, es un ejemplo. Si usted invita a un hombre o a una amiga, una mujer a la iglesia, usted no sabe cómo lleva usted la vida a ella, ¿verdad? Usted la invita simple y sencillamente, pero usted no sabe cómo lleva su vida personal, porque hay cosas que se cuentan, pero hay cosas que no se pueden contar. Por muy amigos que seamos, dile a la que está de lado, con razón. Con razón. Ok, entonces hay cosas que se pueden contar a nuestras amistades, pero hay cosas que no. Entonces, cuando tú invitas a una persona a la iglesia, tú no sabes cómo esa persona está viviendo su vida, ¿verdad? Salud. Entonces, cuando tú la invitas, esta persona, ¿por qué lucha tanto para venir a un servicio? ¿Por qué lucha tanto para venir cuantas veces tú la has invitado? 1 o 2 o hasta 3 veces y no logras que venga a la iglesia, aunque sea un servicio. ¿Sabe por qué? Porque dije, voy a poner un ejemplo y estoy en el ejemplo, porque a lo mejor esa persona está cometiendo pecado delante de Dios, que el mismo pecado y la misma culpabilidad que siente ella o él de pecado no lo deja venir. Entonces no son personas que no quieren venir, no son personas que no quieren de Dios, son personas que el pecado y la vida que llevan no les permite acercarse a Dios. Amén. Pero ¿qué va con esto? Ahí está el ejemplo ya. ¿Qué va con esto? Cuando Dios le dice a Pedro, no llames inmundo lo que Dios ya santificó, aquí está la parte muy importante y la buena noticia. Es que tanto como un día nosotros éramos inmundos, pecadores abiertamente delante de Dios, nosotros no sabíamos que Dios ya nos había santificado con su sangre redentora. Amén. Así las personas que tú quieres traer a la iglesia, que invitas y que son amigos y que son amigas, no es que te rechazan tu invitación, porque si tú la invitas o lo invitas a un desayuno, a una cena o a una fiesta X, ¿verdad que sí va? Pero la iglesia está difícil que venga, ¿verdad? ¿Sí te ha tocado eso? ¿Cómo que para acá sí viene? La invité a la cena, la invité al desayuno y sí fue, pero la invité a un servicio en la iglesia. ¿Y por qué, si es mi amiga, por qué no me acompañó esta vez? Entonces te preguntas tú, ¿por qué pues las personas a toda invitación que yo les hago sí van, pero cuando las invito a la iglesia no logro que vayan conmigo a la iglesia, porque yo quiero que escuchen del Dios que yo he conocido? Es precisamente por eso, porque son personas que al vivir su vida personal la viven de una manera totalmente diferente a la que tú estás viviendo actualmente y a la que
caemos en cuenta que en otro tiempo la vivíamos nosotros también. Entonces nosotros podemos con esto entender a las personas que son invitadas por nosotros a venir a Cristo y que no pueden venir a Cristo. Por eso hay personas que incluso pueden venir una ocasión o dos ocasiones y de repente ya no las palpas. Las invitas para otros lados, pero las invitas para otros lados y sí van, pero las vuelves a invitar a la iglesia si ya vinieron una vez y no vienen. ¿Por qué no vienen? Te están rechazando la invitación, no te aman, no te quieren. No, no es eso. Te aman y te quieren mucho, pero el pecado es la barrera que no deja a las personas acercarse a Dios. Es el pecado. El pecado es, dice la Escritura, que es el que ha hecho división entre Dios y el hombre. Y cuando habla de división, créanme que cuando nosotros nos volvemos totalmente descuidados para con Dios, créanme que hasta a nosotros nos va a costar venir a congregarnos. Hay hermanos en la iglesia que son hermanos que estuvieron bien delante de Dios en un tiempo, que estuvieron bien delante de Dios congregándose. Y eran personas que no fallaban, que no faltaban, y ahí estaban en cada servicio. Pero ahora te preguntas tú, ¿por qué han dejado de estar en la congregación? ¿Por qué han dejado de estar delante de Dios? Te preguntas tú. Si la Biblia dice que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros, quiere decir que tales personas están batallando porque cayeron en pecado. ¿Está comprendiendo eso? O sea, una persona no puede dejar de congregarse en una iglesia, en la iglesia que se congregue nada más porque sí. La persona deja de congregarse porque algo le está haciendo ruido ahí. Algún pescadito, algún pecadito le está haciendo ruido ahí. Y esa es la división que hay entre Dios y el hombre. No crea que solamente es aquella gente, sino también a la gente que está aquí, la gente que se ha congregado. Mire, simple y sencillamente, cuando Pedro tan solo negó por 3 veces a Jesús, no lo había negado, había caminado con Jesús en todo el ministerio de Jesús, y cuando Jesús iba a ser entregado, dice la Biblia que Pedro lo negó 3 veces, y es lo único que dice la Biblia de Pedro, que le faltó a Dios, que lo negó 3 veces. Y por haberlo negado 3 veces, cuando Jesús reaparece después de la resurrección de entre los muertos, dice la Biblia que Jesús fue y apareció allá donde Pedro estaba pescando, que fue cuando sacó 153 peces de una tarrayada, cuando había navegado toda la noche y no habían pescado nada. Ahí sucedió la pesca milagrosa, la conocida pesca milagrosa, ¿verdad? 153 peces que la atarraya se estaba rompiendo. Pero ¿qué pasó cuando Jesús se le apareció después de que tuvo el encuentro con Pedro, después de que Pedro lo negó? Pedro, cuando reconoció que era Jesús, se tiró de la barca, diciéndole: Señor, apártate de mí, porque soy ¿qué? Pecado. ¿Porque soy qué? Pecado. Dígalo fuerte, ¿porque soy qué? Pecado. Esas fueron las palabras de Pedro. Entonces, nosotros podemos entender que lo que nos separa de Jesús es el pecado. La gente que tú invitas no puede venir porque se siente pecadora. Huye de Dios, huye de la presencia de Jesús, no porque no ame a Jesús, no porque no ame a Dios. La gente ama a Dios, la gente quiere a Jesús, sabe que es el autor y consumador de la fe, sabe que Él es el autor de la vida. Pero sabe algo, la gente cuando tiene pecado no puede acercarse, y si se tiene un pequeño encuentro con Jesús, sale huyendo,
¿Sabe cuándo es cuando tienen un pequeño encuentro con Jesús? Cuando tú la invitas. Cuando tú lo invitas a la iglesia. Cuando sabe que tiene una amiga que se convirtió y que ahora la invita a la iglesia. También la invita a desayunar, la invita a cenar, la invita a otras cosas, pero le está invitando a la iglesia. ¿Y cómo si te acompaña para otra cosa y a la iglesia no? No la culpes. Ella no puede venir o él no puede venir porque el pecado ha hecho división entre Dios y el hombre. Amén. Entonces, la noticia muy buena que te tengo es que esa gente, para todos los que están escuchando este mensaje y que no se han bautizado, que no son cristianos, y si los que van a ver esta transmisión, que apenas están, vamos a decir, simpatizando con Cristo, les va a ser muy útil esta palabra. La buena noticia que te tengo es que el centurión, él no sabía que aunque Pedro, siendo santo delante de Dios, el centurión no sabía que Dios mismo había santificado lo que era inmundo. ¿Entiendes eso? O sea, voy más claro, que la gente que tú invitas, que aunque sabe que es pecadora y que por el pecado se tira como Pedro mejor al agua antes que seguir en la barca con Jesús, para irse lejos de Jesús, esa gente no sabe que también ha sido santificada por Dios aunque esté en pecado. O sea, que esta buena noticia, cuando la gente comprenda que el sacrificio de Jesús fue para santificar a los pecadores, para perdonar a los pecadores, aquella gente cuando comprenda esto va a decir, ay, es que ahora comprendo el San Juan 3:16. Ahora comprendo que Jesús me amó aunque yo soy pecador. Ahora comprendo que Jesús no es como los hombres que me va a echar en cara mi pecado, aunque sabe que estoy delante de Él y que soy pecador. Jesús me va a recibir con amor. Jesús me va a recibir con ese amor que me tiene, aunque soy pecador, aunque he cometido esto, aunque estoy así, aunque estoy así. ¿Por qué? Porque aunque yo reconozco ahora mi pecado, sé que Él ha santificado ¿a quién? Al inmundo, al pecador. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces, por eso, amada persona, nosotros como cristianos, porque esta fue una revelación de Dios a Pedro, esta revelación nos cae a nosotros, que nosotros no podemos por ningún motivo llamar inmundo a lo que Dios santificó. Si vemos una mujer lo más perdida que sea, a un hombre lo más tirado a la calle que sea, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Porque así como a nosotros nos tocó la oportunidad de reconocer nuestros pecados y acercarnos a Dios, porque a nosotros nos cayó la revelación de que Dios amó al pecador, pero aborreció el pecado del pecador, así a aquellas personas les va a caer el 20 y van a decir un día, a ver, aunque ya te sigues congregando en tal iglesia, sí, es que te acuerdas que me invitaste hace un año, hace unos meses, que me invitaste a la iglesia contigo, sí, ¿y por qué ya no me has invitado? Pues porque te invité y no fuiste ya, y pues, ¿sabes qué? Ahora yo quiero acompañarte. Ahora yo quiero ir. ¿Pero por qué? Porque Dios sobró en ellos. Como en el centurión. Dios sobró en el centurión. Y esas personas, yo te aseguro que esas personas, sea como sea, en su modo de acercarse a Dios, se acercan a Dios. Pero ellos no saben que Dios ya los ha santificado. Amén. No hay pecador en la tierra, debajo del sol, debajo de la luna, debajo de las estrellas. No hay pecador que Dios no haya santificado. Ya lo santificó. Aunque para ti y para mí naturalmente son personas inmundas, pecadoras,
El juicio no es tuyo ni mío. Nosotros no podemos juzgar a nadie si haya hecho o esté cometiendo lo que esté cometiendo. Yo hablaba con una persona hace unos días y esta persona consultaba algunas cosas conmigo referente a esto y le dije, mira, nosotros no debemos de juzgar a nadie porque su palabra dice que con el juicio con que nosotros juzgamos seremos juzgados. Entonces, también dice que si tú miras la paja en el ojo de tu hermano o de cualquier persona, ¿por qué no echas a ver la viga que está atravesada en tu ojo? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Nunca juzgues a nadie. Nunca juzgues a nadie. Así haya cometido el error que haya cometido, usted nunca juzgue a nadie, porque esa persona va a tener el tiempo de revelación de Dios para comprender que aunque por muy pecador o pecadora que haya sido, esa persona ha sido limpiada y santificada por la sangre del Cordero, cuando la persona reciba a Cristo. Amén. El plan de Dios era salvar la casa de Cornelio. Y el plan de Dios es salvar tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El plan de Dios es salvar tu casa. Aunque tú te sientas inmundo, quiero decirte que Dios ya te redimió, que Dios ya te salvó, que Dios ya te purificó. Si Pedro no hubiera sido tratado por Dios en esa área, amada persona, Pedro no hubiera ido con el centurión. Y te voy a resumir lo que pasó. Fueron por Pedro. Y cuando Pedro ya había sido tratado por Dios, fue a la casa del centurión. Y cuando llegó a la casa del centurión, el centurión inmediatamente, ¿cuántos no se ponen de manteles largos cuando llega un siervo o una sierva de Dios a su casa? ¿Verdad que todos? Todos preparamos la casa, el hogar, dice, va a venir el siervo de Dios, va a venir el pastor, va a venir el profeta, va a venir el evangelista, va a venir algo Dios va a hacer aquí porque va a venir un varón de Dios, una mujer de Dios. Y usted prepara todo en su casa, prepara unos buenos camarones en aguachile, prepara usted una salsa bandera y prepara todo eso, ¿verdad? Porque va a estar el siervo y la sierva de Dios, no importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Aleluya. Así preparó el centurión su casa. Imagínate el centurión, aquel hombre que servía a Roma, estaba recibiendo a Pedro el apóstol. Y cuando llega Pedro el apóstol, wow, el centurión estaba de manteles largos. No sé, había desde la entrada, había arreglado su palacio, su casa grande, y todos sus servidores estaban vistiendo las mejores ropas. Todos, hasta el más pequeño, estaba vistiendo sus mejores ropas. A lo mejor hasta el centurión le dijo, no quiero a nadie que esté mal vestido en el momento que el siervo de Dios llegue. Y todos se pusieron de manteles largos, y cuando estaban de manteles largos, Pedro llegó, y cuando llegó encontró al centurión y a todos los servidores de su casa y su familia sentados. ¿Y sabe cuál fue el recibimiento del centurión para con Pedro? Le dijo, aquí estamos. En una oración el Señor me habló y me dijo que mandara por ti. Y al venir tú nos ibas a decir qué íbamos a hacer. Así dijo el ángel de Jehová. Y ahora estamos aquí esperando para qué es lo que el Señor nos ha de hablar. Y desde ese momento Pedro empezó a evangelizarle de Cristo y de la salvación y de la restauración. Y cuando Pedro soltó todo ese mensaje, dijo Pedro, hoy me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda persona se agrada a Dios para salvar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque eran romanos y pecadores. Eran inmundos a los ojos de los hombres, pero delante de Dios no. Y entonces cuando Pedro soltó el mensaje, ¿sabe qué le dijo? Ahora levántate y lávate, tú y toda
tu casa. ¿Sabe a qué se refería? Levántate y bautízate, tú y toda tu casa. ¿Y qué hizo el centurión? El centurión en esa misma hora se levantó y se bautizó con toda su casa. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú sepas que aunque nosotros nos sintamos bien santurrones, ¿qué quiere decir bien santos? Y que hay gente, no llames inmundo nunca a lo que Dios ya santificó. Amén. Dios santificó a aquella mujer que anda vendiendo su cuerpo. Dios santificó a aquel hombre homosexual, porque quiero decirte que a veces en las iglesias, cuando llega un hombre con espíritu de homosexualidad o una mujer con apariencia de prostituta, porque es una prostituta que vende su cuerpo, la misma iglesia, los mismos hermanos se hacen así: yo me voy a sentar acá, no vaya a ser mi esposo, le va a echar el ojo a mi esposo. No, al contrario, Cristo se sentó con los publicanos, con los pecadores y con las prostitutas. O sea que el amor de Dios va más allá de nuestro entendimiento. El amor de Dios no es, o sea, para nosotros es como casi imposible, pero no es imposible. Imposible de creerlo. Pero, exacto, pero porque nosotros estamos limitando el amor de Dios. Amén. Nosotros. Él no echa fuera a nadie. Él no echa fuera a nadie, no importa lo que haya cometido, haya hecho. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él ha santificado a aquella persona. Llega el hombre, el que era homosexual, y aún todavía con su naturaleza como homosexual en la iglesia. Y hay hermanos religiosos, como estaba Pedro antes. Así que no te juntes con él, no vaya a ser. Y no, mira, te voy a decir algo. Si nosotros no nos juntamos con los pecadores, ¿cómo vamos a salvar a la gente? Si nosotros no nos juntamos con el que comete errores, entonces, ¿qué estamos haciendo? Usted vaya, métase a una colonia donde hay mucha drogadicción, donde hay mucho alcoholismo, donde es una mujer, como puede decir usted, perversa, de lo último. Ahí está la misericordia de Dios, porque donde abunda el pecado, la gracia de Dios. Exactamente. Entonces no juzguemos a nadie. No juzguemos a nadie, que el plan de Dios es que nosotros entendamos que lo que Dios santificó, no lo llamemos inmundo. Toda la gente que estamos rodeados, ¿cierto? Hay gente que se droga, hay gente que toma, hay homosexuales, hay prostitutas, usted las ve en la calle, hay de todo tipo de personas. Y si usted me ve acompañado con un homosexual o con una prostituta, ¿qué va a decir usted? ¡Ay, el pastor anda con un homosexual! ¡Ay, el pastor andaba con una prostituta! Trae una faldita que se le notaba. ¿Sabe qué? No es que uno anda buscando, pero puede ser que Dios te lleve con un pecador o con una pecadora para que tú la salves. Amén. Amén. Por eso Pedro fue llevado con el centurión, para salvar a aquellos pecadores de pecado. Amén. Por eso no te espantes que el día de mañana Dios te lleve a salvar a gente que anda en pecado, para que no, a través de esta palabra, tú no te cohibas y llames inmundo a lo que Dios santificó. No, acuérdese que es obra de Dios. Dígale a la que está de lado: es obra de Dios. Es obra de Dios. Y tú tienes que ser como Pedro hoy. Es obra de Dios. Pero dile, pero no antes del éxtasis, sino después del éxtasis. Amén. 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 Después del éxtasis. Por eso es muy importante que nosotros entremos al éxtasis de Dios. El éxtasis donde Dios nos revela que lo que Dios santificó, no lo llamemos inmundo.
Que lo que Dios ha preparado, el plan perfecto para salvar a otras personas a través de nuestra vida, que en el tiempo de Dios será. En el tiempo de Dios será. No se cansen de invitar. No te canses de invitar a alguien. No te canses. Tú invita a diestra y a siniestra, vengan o no vengan. No se apechurre tu corazón cuando tus amigos no vengan a la iglesia por una invitación que les hiciste. No te agüites, en pocas palabras, si alguien que dice quererte mucho y te acompaña para todos lados, menos para la iglesia, no se apechurre tu corazón. Tú sigue invitando. Tú sigue invitando. Acuérdate que la obra es de Dios, no es tuya ni es mía. Amén. Así es. Amén. Pero con el espíritu de Pedro nos tenemos que levantar. Después del lienzo, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Amén. Amén. Porque podríamos decir, el mundo está lleno de pecado, está lleno de pecadores, de todo esto y de aquello y podemos mencionar y nombrar cosas, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué está la iglesia en el mundo? Porque a través de la iglesia Cristo se quiere manifestar al mundo. Amén. Por eso dice, la creación gime por la manifestación de ¿quiénes? De los hijos, diga conmigo, de los hijos de Dios. Por eso tenemos que unirnos como iglesia y quiero que tengamos todas las cosas en común. Va a llegar el día en que nos tenemos que reunir no solamente para un servicio o una vigilia como hoy, y no tarda mucho. Va a llegar el día en que nos vamos a tener que reunir todos nosotros los que estamos aquí, y que si no comiste en casa, pues vamos a comer aquí, pero nos vamos a ir casa por casa. Por eso dije ahorita, casa por casa, a donde hay necesidad, a donde hay enfermos, o simplemente para orar por la gente, porque necesitamos hacer eso. Amén. Necesitamos ir. ¿Está entendiendo? Necesitamos ir. Vale, necesitamos ir. Celeste, necesitamos ir, Irene. Necesitamos ir, necesitamos reunirnos para ir. Y a ver, yo me voy con uno para acá, Vani con Angélica por otro lado, y unos orando en un lado y otros por otro. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a la casa de los centuriones, a los que sirven a otros señores, sino a Cristo. Amén. Amén. A los que sirven a Baal, a los que sirven a la muerte, a los que sirven al Tadeo, a los que sirven al Porres, a los que sirven a no sé quién, a los que sirven a la Lupita, a los que sirven a todos ellos. Tenemos que ir por ellos para que a través de nuestra vida se les abran sus sentidos espirituales y puedan venir al arrepentimiento y ser bautizados. Amén. Pero dile al que está al lado, pero tú, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? O sea, todos tenemos que estar bautizados. ¡Todos! Amén. ¿Ah? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú, después de un éxtasis, entiendas que lo que Dios santificó, no lo llamemos inmundo. Que tú puedas tener ese encuentro con Dios, que tú puedas... ¿Cuánto quieren un éxtasis con Dios en revelación? Amén. Un éxtasis, este fue el éxtasis personal de Pedro. Tal vez tú no mires el lienzo bajar en esta hora y ver aves de todo tipo, de cuadrúpedos y de reptiles. Tal vez no mires esa visión de esa manera, pero Dios te puede revelar algo en un éxtasis, algo diferente. ¿Quieres experimentarlo? Ponte de pie y vamos a orar. Póngase de pie ahí también, amada persona, si bien puede, los que están en la transmisión, y vamos a orar, porque hoy es la noche de tener un éxtasis con Dios. Levante sus manos al cielo. Yo quiero que usted cierre sus ojos, porque así como Dios trató con Pedro, así Dios va a tratar contigo en esta hora. Amén. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo? Tienes que entender eso primero. Pedro estaba se dispuso a subirse a la azotea solo, sin nadie, y se puso ¿qué? ¿A qué? A orar. Eso es lo que quiero que tú hagas ahora. Disponte y ponte a orar. Ponte a orar. Un éxtasis no puede venir si tú no te dispones. Un éxtasis no puede venir si tú no te dispones para con Dios. Un éxtasis no puede venir si tú no te dispones a orar para con Dios. Yo quiero que tú ores. Levanta tus manos al cielo.
Vamos, levanta tus manos. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, queremos vivir un éxtasis como lo que vivió Pedro en aquel día cuando tú trataste con él. En esta noche yo te pido que hoy trates conmigo en mi vida para poder, Señor, sean reveladas cosas que no conozco. Y que aunque Pedro se sentía muy fuerte en ti y santo, él hacía acepción de personas. Yo te pido, Padre, que quites de mí toda cosa que me estorba. Tal vez soy un buen cristiano, una buena sierva, un buen siervo, pero hay cosas que tú tienes que quitarme todavía. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que me metas en la oración a un éxtasis íntimo contigo, a un éxtasis donde solamente tú y yo podamos estar, donde solamente tú y yo podamos estar, que esa luz del cielo descienda sobre mi vida y sobre mi persona, que el Espíritu Santo me invada y me cubra en esta noche con poder y fuerza del cielo. Ábreme, Señor, el cielo, porque yo quiero un éxtasis. El éxtasis viene cuando tu mente empieza a extenderse en las cuestiones espirituales, no solamente a pensar humanamente. No es un pensamiento humano, es donde nuestra mente espiritual se extiende y nuestros ojos espirituales se abren. Extiéndete, tú puedes extenderte en esta hora en los sentidos espirituales. Quiero que te ejercites en los sentidos espirituales. Sé que eres una mujer con sentidos espirituales, sé que eres una mujer con sentidos de Dios, que Dios ejercitó en tu vida los sentidos espirituales, pero que a lo mejor has dejado de ejercitarlos. Hoy quiero que tú te encierres en la oración. No abra sus ojos nadie. Yo quiero que usted se encierre en la oración para que usted pueda tener un éxtasis en esta noche, porque nos quedan algún tiempo para la vigilia de esta noche y seguramente vamos a contar el éxtasis que nosotros tuvimos y qué fue lo que Dios te reveló en esta noche. Vamos, Espíritu Santo, yo voy a apagar esta luz. Ana, prende la luz de la cocina, por favor. Voy a apagar esta luz, porque yo quiero, nadie abra los ojos, nadie abra los ojos. Yo quiero que esta noche usted se encierre con Dios ahí donde está. Ore al Señor. Espíritu Santo, en esta hora te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que tu mano de poder, Señor, se extienda sobre mi vida. Y quiero, Señor, que me abra, Señor, mis ojos espirituales. Dios eterno, a todas las personas que están conectadas en esta hora, a todos aquellos, Padre, que en esta hora están conectados, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que también les abra, Señor, sus ojos y oídos espirituales para poderse meter contigo en esta noche. Dios, queremos que tu gloria, Señor, nos lleve al éxtasis de la comunión contigo. Vamos, díceselo al Señor. Quiero que esta noche, Señor, me lleves a la comunión contigo. Revélame cosas como a Pedro. Llévame. Pedro miró ese lienzo, pero yo quiero mirar, Señor, también algo tuyo para mí en esta noche. Quiero, Padre, que me reveles. Pilar, dice el Señor, mencionando mi nombre. Así Dios está mencionando tu nombre. Óyelo, porque yo estoy escuchando al Señor mencionar los nombres de cada uno de los que estamos aquí, queriéndonos llevar al éxtasis. Vamos, métete al éxtasis con Dios. Métete al éxtasis con Dios. Ora. Ora al Señor. Ora al Dios eterno. Ora. Gracias por la cruz, oh Dios.
que Dios te lleva al éxtasis. Vamos, Dani, métete. Vamos, Celeste, vamos. Vamos, María Luisa, vamos. Angélica, Ana. Vamos, Irene. Esa alabanza que esta se estaba escuchando en aquella techumbre. Pedro levantando las manos adoraba. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo en la cruz. Y levantaba sus manos y decía, díceselo, díceselo. Vives el Señor. Vamos, concéntrate en su presencia. Éxtasis es muy importante en tu vida. Vas a empezar a ver las cosas totalmente diferentes. Vas a entender muchas cosas, no por la prédica solamente, sino por la revelación de Dios que te da. Pedro ya había escuchado muchos discursos de sus hermanos apóstoles en la sinagoga, pero Pedro no había entendido hasta que se le dio su Dios. Así tú, si no entendiste la prédica, en el éxtasis entenderás muchas cosas. Vamos, vamos. Digno es el Señor, en su trono está. Vamos, corónalo, Rey, corónalo, Rey. Altísimo Señor. Métete al éxtasis, ahí estás entrando. Ahí estás entrando al éxtasis. Un éxtasis como el que Pedro tuvo esta noche. Vive en mí también. Vamos, métete. Solo vive el éxtasis que el Señor te da. En ese tiempo donde se une el cielo con la tierra. En ese éxtasis donde ya no sabes si estás pisando el cielo o estás pisando la tierra. Donde la noción del tiempo no importa. Donde no sabes cuánto tiempo duraste adorando. Tú eres digno, exaltando. Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres el comandante, el amado, deseado de las naciones. Digno, digno, digno. Oh, Hay una ola de su ora la presencia. sete de Shakoso. Luces alrededor tuyo. Levanta tu voz, hermano, adórale. Luces infinitas. Multitudes de luces alrededor tuyo, dándote vida a tu espíritu, volviéndote un ser espiritual. Toda la carnalidad ya no es. Tu cuerpo no tiene nada que ver aquí, el cuerpo físico. Ahora es tu cuerpo espiritual rodeado de inmensas luces de Dios. Es su gloria, es su gloria. Es el éxtasis que necesitamos.
revelación del Padre.